necesariamente por el tronco cerebral. Y en el tronco cerebral vamos a tener la presencia de los núcleos de los pares craneales o nervios craneales. Es decir, el origen real, el origen que puede estar a nivel del mesencéfalo, de la protuberancia o del bulbo. Y esos orígenes reales, cuando hay lesiones ahí dentro del tronco cerebral, va a producir pues los síndromes alternos. ¿Qué significa un síndrome alterno? Significa que cuando hay una lesión en una mitad del tronco cerebral, vamos a tener un compromiso del par craneal homolateral, es decir, del mismo lado. Si yo tengo una lesión a nivel del mesencéfalo en el lado derecho, estará comprometido el par craneal del mesencéfalo del lado derecho y me va a afectar la hemicara derecha. Pero la parte motora o sensitiva va a ser contralateral. Por eso se llama alterno. Sin embargo, los síndromes directos van a tener, cuando hay una lesión en los hemisferios, vamos a tener un compromiso tanto que puede comprometer, digamos, la cara del lado derecho. Si la lesión es en el hemisferio izquierdo, voy a tener compromiso de la hemicara derecha y del hemicuerpo derecho. Por eso son directos. Entonces vamos a tener síndromes directos y síndromes cruzados. Los cruzados son por lesiones en tronco cerebral. Lo vamos a ver eso. Entonces, pero básicamente esto lo correlaciono yo con tronco cerebral porque de ahí nacen, dentro del tronco cerebral nacen. Entonces hay que tener algunos reparos, ¿no? Además de ver los pares craneales, que son 12, como ustedes lo conocen, cada uno por su nombre, digamos, propio, como olfatorio, óptico, motor ocular común, etc. El primer nervio olfatorio y el óptico, acá tenemos el olfatorio, que están por los surcos olfatorios del lóbulo frontal, en la parte inferior, van a llegar al lóbulo piriforme, aquí a nivel frontotemporal, ¿no? No van a entrar al tronco cerebral. El otro par craneal que no entra al tronco cerebral es el nervio óptico. Estos vienen de los globos oculares, forma el quiasma óptico, la decusación, y va de frente al tálamo, y del tálamo va hacia el lóbulo occipital. No pasa por el tronco cerebral. Desde el tercer par, recién pasa por el tronco cerebral hasta el 12º par. Entonces, el primer par, ¿cómo lo exploramos? Mediante la agudeza visual. Es decir, si hay una lesión del segundo par, va a haber ceguera o ambliopía, disminución de la agudeza visual. Se explora mediante los campos visuales, ¿no? O con la campimetría por confrontación, cuando se le pide al paciente, digamos que su cabeza no lo mueva y que trate de tener una imagen donde domine el campo visual izquierdo y el derecho. Entonces, por confrontación, uno pone una mano en el campo visual izquierdo y el derecho y uno hace un movimiento en una de ellas y, por ejemplo, le pregunta cuál se movió. Entonces, de esa manera vamos viendo si es que hay una buena visibilidad de los campos visuales o hay un compromiso. Se evalúa también el fondo de ojo a través de un instrumento que nos permita ver de un fondoscopio cómo está el edema, ¿no? Perdón, cómo está la papila, si hay edema o hay atrofia. Esto es muy importante porque la papila, digamos, se centraliza ahí la visión. ¿Cómo están las pupilas? Las pupilas también tienen que ver con el nervio óptico, porque cuando ponemos la luz, activamos el nervio óptico y a través del tercer par craneal va a movilizar el iris, ¿no? Generando o una miosis o una midriasis. Pero cuando hay una lesión,
vamos a tener pues que o esa reactiva o hay una asimetría en ambas pupilas. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cuando se hace, tenemos una imagen ahí, el lado izquierdo del lado derecho, y vemos acá cómo las vías desde la retina, las fibras de este campo, de esta parte de la retina, que a este campo va a llegar del lado contrario. Las imágenes que están a este nivel van a ingresar así y van a ir fundamentalmente las del lado derecho al lado izquierdo, como lo ven ahí. Y desde el lado izquierdo van a ir así, con el color amarillo, hacia el lado derecho. Es decir, también se cumple acá la decusación, ¿ya? La decusación fisiológica. Es decir, el hemisferio derecho controla, el hemisferio derecho controla el campo visual izquierdo y el hemisferio izquierdo controla el campo visual derecho. Y acá ven las letras A, B, C, D, E, F. Si tenemos una lesión acá del nervio óptico a este nivel, en A, ¿no? ¿Qué vamos a tener? La ceguera, ¿no? Una ceguera total del ojo derecho. El izquierdo sí se va a estar bien. Si tenemos un corte a nivel del quiasma, en B, ¿qué vamos a tener? Una hemianopsia heterónima bilateral. Esta heterónima se diferencia de la homónima, ¿ya? De la homónima, perdón, bitemporal, de la homónima. Heterónima porque son dos campos visuales, por ejemplo, o temporales o internos, ¿ya? O nasales. Y en cambio, cuando hay una hemianopsia, es que no vemos un campo visual. Es decir, si hay una lesión acá en el F, si hay una lesión occipital en el F del lado derecho, no vamos a poder ver el lado izquierdo. ¿Ya? Por eso se dice una hemianopsia homónima, porque es del mismo campo visual izquierdo. Y así, si tenemos acá en las radiaciones, vamos a tener las famosas cuadrantopsias. ¿Ya? En las alteraciones va a depender del nivel de la lesión, dando consigo una serie de combinaciones. Y esto lo podemos confirmar con un examen, ¿no? Con un examen que nos permite, digamos, visualizar a través de una campimetría, estructurar a través de números que significan grado de compromiso. Los menores, mayor compromiso, y los mayores todavía tienen buena visión, y nos permite configurar si se trata de una hemianopsia o si se trata de una cuadrantopsia. Bien, entonces acá hay que repasar estos niveles de lesión. Si es nervio óptico, obviamente este ojo derecho no va a pasar ningún tipo de información, entonces ceguera del ojo derecho, ¿no? Si hay una lesión acá en C, va a haber, porque es solamente uno de los tractos de este lado, en C, va a haber la pérdida de un campo, de un hemicampo visual del lado derecho. Así. Entonces tenemos acá la retina, tenemos el nervio óptico, tenemos el quiasma, tenemos el tracto óptico, tenemos el cuerpo geniculado a nivel del tálamo y tenemos acá las radiaciones ópticas que van a ir del tálamo hacia la corteza occipital. Además de ver la agudeza visual, vemos el fondo de ojo. Ya les dije para ver la papila. Si
la papila óptica está eutrófica o presenta grados de edema o sangrados u otro tipo de degeneración. La papila óptica normal más o menos tiene esta configuración y se va a relacionar junto con los vasos que lo acompañan, ¿no? Y acá tenemos una neuritis con una papilitis con exudados que deforman, digamos, a la papila, no tienen esta forma como un sol bien delimitado, bien definido, ya es borroso. Acá va a haber una neuropatía isquémica, ¿no? Con compromiso vascular. Acá lleno de edema, de líquido, un papiledema, ¿no? Hinchado, en otras palabras, esta papila. Y acá ya no brilla tanto como el sol, una atrofia óptica. Y acá hay grados de retinopatía hipertensiva. En el grado 2 ya se observan algunas arterias adelgazadas, entre cruzamiento de arterias o pinzamiento, ¿no? En el grado 3 de retinopatía ya se ven los vasos más tortuosos, distensión, pequeñas hemorragias, exudados y con una papila todavía normal. Pero el grado 4 ya las arterias no se visualizan bien, hay un edema importante a nivel papilar, hay hemorragias, hay exudados abundantes, ¿no? Así como un papiledema, o sea, todo está edematizado. Ese es el grado 4. Para las personas que tienen hipertensión, el fondo de ojo nos permite ver el grado de deterioro. Entonces, y seguimos, miren, con el nervio óptico, ¿no? Y hemos señalado la pupila como a través de la luz va a presentar un reflejo dado primeramente por la vía óptica, por el nervio óptico que va a la región pretectal a nivel del mesencéfalo y a través del núcleo de Edinger-Westphal, a través del ganglio ciliar, va a permitir el reflejo de contracción cuando hay una luz, ¿no? Ese es el reflejo fotomotor, hay el reflejo consensual, de acomodación, de convergencia, etcétera. Que seguramente son evaluaciones que se hacen cuando hay un paciente que está en coma, por ejemplo. Y uno va a poder visualizar, si presentan pupilas puntiformes, es que hay una lesión a nivel de la protuberancia. Si las pupilas son midriáticas y no reaccionan a la luz, porque hay una lesión tectal acá a nivel de mesencéfalo. Si son medias a reactivas, ¿no? Algo en el mesencéfalo anterior. Si son medias y pequeñas y todavía hay una reacción, es en el diencéfalo. Si son midriáticas y arreactivas, porque hay un compromiso del tercer par craneal. Entonces, igual, para entender todo ello, es necesario saber de que los nervios craneales tienen un núcleo. El caso del tercero, del cuarto par craneal están ubicados a nivel núcleos en el mesencéfalo, ¿no? En el caso del trigémino ya es a nivel protuberancial. Las zonas por donde va a discurrir la fisura orbitaria superior, por ejemplo, acá el quinto par, la primera rama por la fisura orbital superior, pero la rama 2 por el agujero redondo mayor y la rama 3 por el agujero oval. Finalmente, estos van a emerger por distintos orificios, ¿no? Llegando de esa manera a nivel craneal.
Igual el sexto, séptimo par son protuberanciales, y obviamente el sexto es el motor ocular externo que va a llegar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Entonces estamos viendo que por la fisura orbitaria superior pasan los oculomotores, además de la primera rama del trigémino. El octavo par craneal también es protuberancial, y el octavo par craneal tiene que ver con la función coclear y vestibular. Esta es parte de la revisión también un poco anatómica de los reparos. Vemos el nombre, vemos los orígenes y vemos por dónde va hacia el destino final, ¿no? Tenemos el 9, 10, 11 y 12, ya que son a nivel básicamente vulvar, ¿no? Todos estos núcleos de estos pares craneales del 9 al 12 son vulvares y que van a llegar básicamente al control de la faringe, al control básicamente del corazón, del riñón, sobre todo el vago, el espinal, movimiento del cuello al esternocleidomastoideo, trapecio, y el doceavo básicamente al control de la lengua. Igual un pequeño repaso de los movimientos oculares. Los oculomotores son responsables del tercero, el cuarto y el sexto. El tercero, el motor ocular común. El cuarto, el patético o oblicuo superior. Y el sexto, el recto externo o recto lateral. Entonces, el recto externo es el que moviliza el globo ocular hacia su lado, ¿no? Hacia su lado derecho o hacia su lado izquierdo. El recto superior es parte del tercer par que lleva el ojo hacia arriba, ¿no? Los oblicuos, el oblicuo menor es a la inversa. El oblicuo menor lleva el ojo hacia arriba, hacia la parte interna, hacia la nariz, digamos, hacia esa parte interna superior. El oblicuo menor. Y los oblicuos mayores llevan hacia la nariz, pero hacia la parte inferior, ¿no? Los oblicuos mayores, para saber más o menos cómo son los movimientos oculares. Ahí está el recto superior, el oblicuo menor, porque es hacia arriba. Este es el oblicuo mayor que va hacia abajo, etc. Ahí es un repaso. Entonces, ¿qué pasa? El tercer par, tenemos acá el mesencéfalo, esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Acá están los núcleos del tercer par, tiene esa disposición, sale por la parte anterior, por acá por la escotadura interpeduncular, y van a ir a controlar el recto superior, el recto inferior, para los movimientos oculares, el recto interno, el oblicuo inferior, el elevador del párpado superior, ¿no? Su lesión produce que el ojo se desvíe hacia afuera y hacia abajo, produciendo midriasis, diplopia y ptosis. Cuando hay una lesión del tercer par, si es que tenemos una lesión, obviamente sea del derecho o sea del izquierdo, va a desviar el ojo hacia afuera, ¿no? ¿Por qué hacia afuera? Porque el recto externo está normal. Entonces, el ojo lo va a llevar a ese lado, ¿ya? Pero se caerá el párpado. ¿Por qué se cae el párpado? Porque el tercer par controla con el elevador del párpado, ¿no? Diplopia porque un ojo está ubicado en un lado y el otro en otro lado, ¿no? Bien. En el caso del cuarto par, el ojo no puede moverse hacia abajo ni afuera, ¿no? Del oblicuo superior. No puede moverse hacia abajo, ya hemos dicho, porque el oblicuo superior lleva el globo ocular hacia abajo. Hay una diplopia llamada diplopia vertical. El recto externo hace que el ojo se vaya a la parte interna. El ojo se vaya a la parte interna.
entonces hay una famosa diplopia horizontal. El sexto par craneal nace acá a nivel protuberancial, ¿ve? Y sale por la parte anterior. Pero el séptimo par le da una vuelta al sexto par de esta manera. Entonces, lesiones en el sexto par muchas veces también están acompañadas por lesiones en el facial. Miren esa disposición del séptimo de darle una vuelta y salir por el lado externo del nervio facial. Son reparos anatómicos que hay que tomar en cuenta. Entonces, el sistema oculomotor es un sistema complejo, gobernado desde el nivel frontal, y ahí se dirigen los movimientos oculares, ¿no? Desde el nivel frontal, que va a tener una implicancia a nivel del tálamo y de las estructuras de los núcleos de los pares craneales para poder ejecutar el movimiento, para poder hacer un movimiento voluntario, para hacer un movimiento de seguimiento. Entonces, van a haber una serie de alteraciones producidos porque estamos viendo la complejidad del tercero, cuarto y sexto, ¿no? Entonces vamos a tener lesiones supranucleares o internucleares, ¿ya? La famosa parálisis de la mirada. Y acá hay una prueba que se hace que la persona mire hacia arriba y mire hacia abajo. Esa es la verticalidad de la mirada. O mire hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, igual. Entonces podemos tener parálisis de verticalidad de la mirada o parálisis de los movimientos laterales. Estos movimientos pueden ser conjugados cuando los dos globos oculares se dirigen sin ningún problema. Es disconjugada cuando uno de ellos no obedece a esa ley, ¿ya? Entonces vamos a tener, como les habíamos señalado, de la mirada horizontal o de la mirada vertical. La parálisis conjugada de la mirada vertical hacia arriba, hacia abajo, se llama el síndrome de Parinot, ¿ya? El síndrome de Parinot, hay parálisis de la verticalidad de la mirada y se presenta en un tipo de parkinsonismo, el síndrome de Parinot. Y en la mirada horizontal, cuando hay parálisis no se puede movilizar, es porque hay lesiones mesencefálicas, frontales o pontinas. Entonces, la parálisis conjugada de la mirada es una oftalmoplegia supranuclear que se presenta cuando hay, obviamente, lesiones como un parkinsonismo. Esa es la parálisis de la verticalidad de la mirada que les he señalado. Bueno, el síndrome del 1,5, que es una oftalmoplegia internuclear, y la parálisis desconjugada de la mirada o skip desviation, ¿no? Está en inglés, pero es parálisis desconjugada de la mirada vertical. Y ahí tienen, por ejemplo, del 1,5, que se le pide al paciente que dirija la mirada hacia el lado izquierdo, el ojo derecho se queda ahí, estático, el otro sigue, lo mira al lapicero, pero este se queda ahí fijo. Entonces, por eso es del 1,5. Y al otro lado, como este ojo no puede movilizarlo, esto se queda ahí, porque no hay ese movimiento. Y esta parálisis disconjugada de la mirada vertical, ¿no? Miren, el ojo se mantiene en esa línea, digamos, horizontal,
y hay una dificultad para hacer esos movimientos. Bien, entonces, finalmente, ¿qué síntomas, qué síndromes vamos a tener de del compromiso de los pares craneales? El primer par craneal nos va a dar anosmia, ¿no? Hiposmia, hiperosmia, cualquiera de ellos, la pérdida total, la disminución, o cuando hay ya la persona se vuelve muy sensible en cuanto al olfato. En el segundo par, ¿qué hemos visto? La agudeza visual, alteración de percepción de colores, defectos campimétricos como la hemianopsia, cuadrantopsia, defectos en el pupilar aferente, cuando el segundo par no lleva muy bien la información, anomalías en el disco óptico que hemos visto en las imágenes. Esto es un resumen de lo que hemos visto. El tercer par va a presentar diplopia, ptosis y midriasis, característico por el síndrome del tercer par. Vamos a ver. El cuarto par, dificultad de movimiento hacia abajo del globo ocular. Como es el oblicuo mayor, el globo ocular no lo puede llevar hacia abajo. Y una diplopia vertical. En el quinto par, tiene que ver con la función básicamente de la sensibilidad de la cara, incluido con el reflejo corneal. Además de la masticación, va a tener esas funciones. ¿Ah? Va a tener una función sensitiva, va a tener una función vegetativa del reflejo corneal y va a tener una función motora de la masticación. Entonces, si hay compromiso del quinto par total, ¿no? Va a haber, pues, problemas en la sensibilidad a la altura de los ojos, a la altura del maxilar superior o maxilar inferior, ¿no? Va a haber problemas a nivel del reflejo corneal. Y de la masticación. En resumen, vamos a tener en el lado afectado anestesia, dolor o quemazón en las regiones inervadas de cada una de las ramas, ausencia de reflejo corneal, debilidad de los músculos masticadores. En el sexto par hemos visto ya la diplopia horizontal y no puede llevar el globo ocular hacia adentro, hacia abajo. Séptimo par, la parálisis facial, muy visto, mucha gente que da la parálisis facial periférica, el famoso fenómeno de Bell, cuando se le pide que cierre los ojos, el globo ocular afectado lo lleva hacia arriba, ¿no? El cual nos permite, pues, un diagnóstico de una parálisis facial periférica. El séptimo par tiene que ver, pues, con los gestos, ¿no? Por lo tanto, va a haber una desviación de la cara hacia el lado sano. Ahí está ahora la foto. Entonces, el lado sano jala hacia ese lado y el lado afectado queda, digamos, así de esta manera, ¿no? El octavo par lo evaluamos mediante la audición. Usualmente, si es que hay una disminución de la audición por un lado o por otro lado, o también se explora con un diapasón, ¿no? Un diapasón con la prueba de Weber, que es colocando el diapasón aquí a nivel de la frente, y la de Rinne se coloca a nivel mastoideo, y una vez que termina de sentir la vibración, se le hace escuchar, ¿no? Para ver que la sensibilidad, digamos, la audición aérea es más prolongada que la ósea. Después tenemos la evaluación del noveno, décimo par, es decir, glosofaringio y el nervio vago, cuya alteración que va a producir disfagia, disartria y disfonía, ¿ya?
Entonces, esto es muy importante las lesiones que se producen cuando hay lesiones a este nivel, ya que todos ellos comparten su origen vulvar. También tienen que ver con el reflejo faríngeo, el signo de la cortina, es decir, se cae el velo del paladar y la ausencia de reflejo nauseoso. Problema en la voz, la deglución. Y el nervio onceavo, el espinal, que tiene que ver con el esternocleidomastoideo y con el trapecio, donde la persona no puede generalmente voltear la cara, ¿no? O no puede elevar los hombros. Y el 12º par tiene que ver con el trofismo de la lengua, el movimiento de la lengua para el habla. Entonces se ve la fuerza muscular que pueda tener la lengua, es una forma de evaluar al hipoglós. En resumen, estas tablas de cada par, por ejemplo, el octavo, cuando se altera, hipoacusia, vértigo, acúfeno, paroxismia vestibular, es decir, la crisis vestibular, episodios transitorios de vértigo paroxístico, etc. Cuando se altera el noveno, podemos tener la neuralgia del noveno del glosofaringio, dolores paroxísticos, ¿no? Cuando se altera el 10, disfonía, disfagia. Cuando se altera el 11, la persona no puede elevar los hombros, ¿no? Y hay a veces una lesión también a nivel del esternomastoideo. La lesión del 12º par, pérdida del volumen de la lengua, el trofismo de la lengua disminuye y hay una desviación hacia el lado patológico de la lengua. Eso es toda la parte, digamos, semiológica. Dentro de los estudios radiológicos, ahí les he acompañado con una serie de imágenes. Por ejemplo, si agudizan un poco su visión, estos son los cornetes nasales. Acá tenemos el óvulo frontal. Este es el parénquima cerebral. Y en la parte, ven acá como una pequeña salchicha, pequeñita. Este es el bulbo olfatorio. Este es el bulbo olfatorio que está pegado acá a la lámina cribosa del etmoides, que lo separa de las fosas nasales. Esta es la fosa cribosa del etmoides, que está lleno de agujeros por donde pasan filetes nerviosos para captar la olfacción, ¿no? Entonces es una resonancia como nos permite ver, visualizar ahí y estudiar, digamos, el primer par. Acá, este es un corte coronal, vemos cómo los nervios ópticos, ¿no? Nos permite ver los ópticos. Acá miren el tercero, cómo esta ramita acá donde está la flecha, señalándolo, es el tercer par craneal, ¿no? El tercero. Acá miren, se ve muy bien en el D, el cuarto par craneal que sale de la parte posterior del mesencéfalo y se va hacia el otro lado, ¿no? Acá tenemos la emergencia del trigémino de un lado. Entonces son resonancias ya más finas que nos permiten estudiar los pares craneales, ¿ya? Los pares craneales y que nos permiten estudiar alguna patología, porque los nervios craneales también pueden sufrir enfermedades, pueden sufrir malformaciones, tumores, diversos que comprometen, y es bueno siempre también saber que se los puede estudiar de esa manera, ¿no? Entonces tenemos acá el sexto par, que es un nervio bien adelgazado. Tenemos acá, a ver, el tercero y sexto, este es a nivel del mesencéfalo, ¿no?
Y van a ver ustedes, acá tenemos al trigémino de un lado, del otro lado. Es decir, que mediante resonancia podemos ampliar algunas estructuras y hay exámenes especiales que nos permiten visualizar los pares craneales. Va a depender de qué pares craneales nosotros podemos solicitar al radiólogo para su estudio. Acá tenemos los últimos pares en el tronco cerebral, como es el 12º par craneal. Acá hay algunas lesiones que también les he puesto que pueden estar comprometiendo, por ejemplo, la lámina cribosa del etmoide por tumores, y la persona va manifestándose la pérdida del olfato, ¿no? Pero ya son lesiones tumorales que destruyen la base del cráneo, son bastante agresivas. Acá tenemos, por ejemplo, problemas de meningiomas del nervio óptico. Acá tenemos el globo ocular, acá tenemos la zona de la retina y miren el nervio óptico que sufre un ensanchamiento. Este ensanchamiento es por un tumor de la envoltura del nervio óptico, ¿no? Y así se puede estudiar, digamos, la patología mediante resonancia magnética. Y una revisión bastante... este es adicional. Hasta la parte de compromiso semiológico es exigible para ustedes, pero esto de acá lo he puesto para complementar su información, ¿no? El daño que puede ser la vía visual, congénita, traumática, vascular, estas son las etiologías: degenerativa, inflamatoria y neoplásica. Otras causas por una serie de enfermedades que van a producir, obviamente, lesiones a nivel del segundo par craneal. Igual acá tenemos patologías diversas que van a formar diversos tipos de lesión que van a comprometer al quinto, sexto par, séptimo par. Esto lo he agregado ahí. Bien. Hasta ahí es lo que viene a ser, digamos, lesiones de los síndromes de los pares craneales. A continuación ya sigue lo que son síndromes del tronco cerebral, que es el tronco cerebral, como ustedes saben, es el sistema nervioso central. Lo he puesto ahí porque se relaciona con los pares craneales para que tengan ustedes una revisión. Seguramente alguien les ha hecho ya la clase o les va a hacer la clase de síndromes del tronco, donde está el síndrome de Weber, Benedict, Claude. La diferencia, por ejemplo, entre Weber y Benedict es que ambos hay un compromiso del tercer par. La diferencia, ya les dije que los síndromes del tronco cerebral son síndromes alternos, es decir, el compromiso se presenta en el otro lado, pero el par craneal es en ese mismo lado de la lesión, ¿no? En el caso del Weber hay una hemiplegia, y en el caso del Benedict la diferencia es que hay una hemiataxia y coriotetosis. ¿Por qué? Porque en Benedict se afecta el núcleo rojo, que tiene que ver con los movimientos extrapiramidales. Sin embargo, acá tiene que ver básicamente con el sistema piramidal. Esa es la diferencia entre Weber y Benedict. Y así, no les digo más porque si no ya les lleno de nombres, pero ahí lo tienen para que lo revisen. Y miren y siguen todos los síndromes que tienen que ver con tronco cerebral y su relación con los pares craneales, ¿ya? Y las lesiones que hay en tronco cerebral con compromiso de los pares craneales. Bien. Entonces, para ustedes, con fines del curso, es importante
digamos, revisar hasta acá, hasta lo que es semiología clínica. Es decir, lesión del par, ¿qué cambios va a presentar? ¿No? Acá tenemos del 8º, 9º hasta el 12. Y acá tenemos del 5º, 6º, 7º. Y acá tenemos del 1º, básicamente. ¿Ya? Entonces, a revisar básicamente esta tabla que tiene que ver con la semiología clínica y el nervio afectado. Que este es un resumen de lo que les he venido explicando. Y está bien resumido. Por ejemplo, les repito, se altera el primer par, un síndrome caracterizado o por anosmia, hiposmia o hiperosmia. Se lesiona el 2, se afecta la disminución de la agudeza visual, alteración de colores, trastornos campimétricos, defectos pupilares y anomalía en el disco óptico o en la papila. Tercero, diplopia, ptosis, midriasis. ¿Ves? Cuarto, y así. Lo otro está ahí. El 5º, el 6º, el 7º igual. Y por último, este es el otro gráfico. Muy bien. Entonces ahí les he recalcado, digamos, lo más importante que tienen que revisar, porque con fines del curso es básicamente lo semiológico, los síndromes que tienen que recordar. Y siempre es bueno, ahí les he puesto algo de anatomía y algo de patología para que también lo correlacionen. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, cuando estamos hablando de reflejo corneal, ¿a cuál nos estaríamos refiriendo? ¿Al examen? Ya, muy bien. Buena pregunta. Como se trata del ojo, se trata de la córnea, el ojo, digamos, la función sensitiva del hemicara está dado por el trigémino. Entonces, cuando cogemos una pequeña torunda, y eso lo hacemos en personas que están en coma, porque en una persona normal no estamos buscando ese reflejo, es muy molestoso. El paciente en coma hace el parpadeo porque es un reflejo, obviamente, salvo que sea un coma profundo. Y inclusive sirve para el diagnóstico de fallecimiento. Quien capta la sensibilidad, obviamente, es el quinto par craneal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Igual, en médula, recordar los síndromes de sección completa o incompleta, ¿no? En pares craneales, toda la parte semiológica clínica, qué pasa cuando se lesiona cada uno de los pares craneales, qué es lo que puede producir. ¿Ya? Con eso es con fines del examen y el curso, pero adicionalmente para su formación les he colocado ahí una revisión anatómica e inclusive con formas de evaluación y finalmente con enfermedades que pueden producir esas patologías. Ok, doctor, muchas gracias. Listo, entonces buena suerte en su examen. Doctor, le quería comentar, el día del examen práctico va a ser el día viernes. Y bueno, estuve conversando con el doctor Zamora y me dice que vamos a intercambiar grupos para el día del examen. No sé si le habría comentado a usted. Ya, me comunica nomás, pues. Ok, doctor, es el día viernes. Yo le comunico alguna información adicional por el WhatsApp, entonces. Ya, listo para prever ahí los compromisos, ¿ya?